tal, iglesia? Buenas tardes, qué gusto a todos saludarles el día de hoy. Placer estar aquí con ustedes. Y pues bueno, algo que estaba meditando y pensando en algo que pasó hace un par de años fue precisamente en el tiempo de pandemia. Estaba analizando todos los cambios que tuvimos que hacer muchos de nosotros. Nosotros en el contexto de iglesia, pues de un domingo a otro tuvimos que hacer prácticamente cómo definir, cómo hacer iglesia a distancia y en línea, de como ya veníamos haciéndolo en el primer año de nuestra iglesia en el 2019, pues presencialmente, ¿no? Nosotros no habíamos hecho nada en línea hasta que llegó ese momento de pandemia que nos forzó prácticamente a ofrecer el servicio en línea. Y pues bueno, a todos aquellos que están en línea en este momento y que nos han visto desde entonces, demos un fuerte aplauso, gracias por ser fieles, estar con nosotros cada semana. Pero sí, la pandemia pareciera que para algunas personas decías, ay, pues bueno, estamos en casa, no tenemos nada que hacer, y algunas personas sí tenían mucho que hacer, ¿no? Creo que todos tuvimos diferentes ciclos y muchas cosas. Aquí como iglesia fue bastante complicado porque entonces nos forzó a que de día y de noche teníamos que estar haciendo iglesia a la hora que fuera, porque teníamos según esto todo el tiempo del mundo, pero teníamos ahora que planear todo. Teníamos juntas todos los días, era juntas en Zoom, ya sea coordinación de cosas, conversaciones con gente del staff, creando contenido, preparándonos para el domingo, grabar cosas, hacer un chorro de cosas cada semana, cada día. En la noche teníamos comunidad con los grupos, teníamos clases de discipulado, o sea que todo el día estábamos sentados frente a un monitor y usando la aplicación que a muchos de ustedes les da náusea pensar en el nombre, que es Zoom. Andábamos ahí todo el tiempo, estábamos en la mañana, en la tarde, en la noche, no teníamos ni ritmo de vida y era algo de poder comunicar. Prácticamente nuestro ámbito aquí en la iglesia es crear comunidad en todo contexto y en todo momento, así que siempre estábamos sentados. Recuerdo que inclusive con el tiempo empezamos a integrarnos, a poder ofrecer clases, contenido, coaching a otros pastores y líderes que estaban en toda América Latina. Me la veía sentado haciendo esto todo el día a través de Zoom y en serio fue, creo que una de las temporadas donde más trabajo estábamos haciendo de día y de noche y no teníamos ritmo para nada. Al final de la pandemia, por el 2021, una organización junto con otra organización de amigos dijo, hey, vamos a ofrecerles un retiro de 5 días a 18 pastores de todo Estados Unidos, y gracias por la gracia bendita del Señor, no sé quién me incluyó en esa lista, pero por ahí aparecí, ¿no? Y pues era prácticamente pasar 5 días con varias reglas. La regla número 1, que fue la más complicada de todas, era regla número 1, por los próximos 5 días vas a estar incomunicado, no vas a usar internet. Así de difícil fue. 5 días. Nos mandaron a todos a un rancho hasta Wyoming. Hágame el favor. Y era estar 5 días ahí, hacer cosas que mexicanos no crecimos haciendo, ¿no? Entonces nunca crecimos pescando, entonces ahí nos estaban enseñando a pescar, nos enseñaron a hacer un chorro de cosas, pero el rollo era desconectarnos por completo y darnos un descanso. Entonces recuerdo que los primeros días fue de mucha ansiedad porque todos andábamos platicando y todo, y tan pronto teníamos un momento de pausa, lo primero que hacíamos era agarrar el teléfono, ¿no? Y algunos de nosotros ya ni teléfono traíamos, pero en serio hasta la piernita nos temblaba. Como si alguien te estuviera mandando un texto en ese momento y agarrabas el teléfono y lo abrías y se quedaba el último post de Instagram y se atoraba ahí porque no había internet, y entonces regresabas el teléfono, nomás te servía para fotos. La única comunicación con el mundo exterior era un teléfono de cordón, así como en los 90, que le dabas vuelta y decía, si alguien te llama va a ser de emergencia y va a ser a través de este teléfono, pero de ahí fuera no puedes conectarte con nadie. Y eso fue un detox increíble que al día de hoy no puedo creer que lo logramos hacer. La segunda cosa era que durante todo el día no había nada que hacer. Así literal, tú podías hacer lo que tú quisieras, era tu agenda, tu tiempo. Si querías dormir todo el día estaba bien, si querías comer todo el día, pues no estaba bien físicamente, pero lo podías hacer también. Y la regla era que al final del día, o sea en la noche, todos íbamos a cenar juntos, todos. Era sentarnos en una mesa y compartir. Y recuerdo que estas reglas parecían bien raras, pero de verdad hizo algo transformador en la vida de cada uno de los pastores que estábamos ahí. Cuando a un pastor nos dicen, vamos a ir a un retiro de pastores, ¿usted qué cree que piensa? Nos vamos a levantar todos a las 5 de la mañana, vamos a estar en oración, en la alabanza, plenaria tras plenaria tras plenaria, o sea, no vamos a descansar. Y estos cuates dijeron, no,
vamos a practicar un sabático. Vamos a practicar descansar, pero descansar en el Señor. Se nos hacía tan difícil estar viviendo eso en el 2021 después de haber vivido una pandemia desastrosa que nos cambió la agenda por completo. Recuerdo que los primeros 3 días fueron de mucha ansiedad porque no podías conectarte con lo que venías haciendo todos los días. Pero recuerdo que al tercer día algo pasó. Todo el mundo estuvo haciendo algo y yo vi una hamaca por ahí al ladito de un río. Yo dije, yo no soy de siesta, pero me voy a acostar un ratito ahí. Yo según me puse a leer algo y créanme que me quedé tan dormido. O sea, estaba padrísima, era una hamaca, estaba un río a un lado, nada más escuchaba así el sonar del agua, como golpeaba las piedras, así. Un pajarillo por ahí, otro por acá. Caí dormido, pero completamente. Yo creo que me dormí como una media hora, unos 20 minutos, porque no estaba acostumbrado a eso. Y recuerdo que después de darme el descanso, cuando despierto, sigo escuchando lo mismo. Nada más este sonido del agua y las piedras golpear. Y recuerdo claramente cómo me senté y empecé a presenciar todo lo que estaba alrededor y le empecé a dar la gloria a Dios. Empecé a apreciar su creación, empecé a analizar el privilegio que tenemos todos de vivir en este mundo, de experimentar su amor a través de todo lo que estaba a mi alrededor. Me di cuenta que tenía ojos para ver y oídos para escuchar su amor a través de la naturaleza que Él perfectamente había construido. Yo me di cuenta que jamás en mi vida me había dado el permiso de disfrutar ese momento de descanso y al mismo tiempo apreciar su creación a ese nivel. Ese día me quebranté, no pude como expresar mi amor hacia Dios porque era como raro para mí experimentar ese momento de completo descanso, ¿no? Y fue algo muy significativo para mí, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas que el Señor nos habla precisamente en su palabra, todos los mandamientos los vemos muchos de nosotros como unas reglas de lo que tenemos que hacer. Pero cada mandamiento que Dios nos ofrece y que le ofreció a su pueblo después de ser esclavos por décadas y cientos de años, fueron al mismo tiempo regalos de traer una restauración total en la humanidad. Eran leyes, pero eran cosas que iban a traer un cambio profundo a raíz de cada uno de nosotros. Y precisamente uno de los mandamientos que vamos a ver el día de hoy es precisamente guardar el día de reposo, guardar el sábado. Cómo apreciar y abrazar el sabático dentro de una liturgia que era tan importante para el pueblo de Dios en aquel momento y que tan importantes para sus hijos el día de hoy que vivimos tú y yo en este contexto de vida que ni siquiera sabemos qué es descansar. Tú puedes pensar en muchas formas de qué es descansar, pero siempre hay algo que hacer aún cuando estás descansando. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es cómo poder hacer esa pausa y hacer intencional. Y de eso vamos a hablar en el próximo momento. Así que podemos ver hacia el pasado y podemos entender que antes del éxodo, antes de que los israelitas salieran de Egipto y pudieran ser libres de la esclavitud, para ellos era muy difícil comprender qué significaría descansar. Ellos ya habían pasado cientos de años en esclavitud, en opresión, la palabra de Dios se registra que tenían capataces que estaban oprimiéndolos constantemente. Podemos identificar que eran trabajos de construcción forzados, que eran días y días, no había un día de descanso. Día y noche estaban trabajando, estaban siendo oprimidos, estaban siendo golpeados, estaban siendo forzados a hacer estos trabajos de construcción para hacer cosas que los egipcios querían. También podemos ver que cuando ellos intentaban tratar de tener esta pausa, lo veían como una actitud de ser ociosos con su tiempo y buscaban la manera, ¿no? Es como el otro día le digo a mi hija, ¿no? Me dice, ay papá, estoy bien aburrida. Y le digo, ¿qué crees? Y dice, ¿qué? ¿Por qué no te pones a limpiar tu cuarto? Y luego me dice, se la apliqué la misma como me la hacía mi mamá, ¿no? Y luego me dice, no, mira, estoy bien feliz. Dice, estoy bien contenta. Dice, ya no estoy aburrida. Tiene 9 años, imagínense. Yo estaba, ¿qué onda con esta chamaca? Pero estos cuates, o sea, este pueblo de Dios estaba batallando porque ellos querían hacer esta pausa que la palabra de Dios les había enseñado de trabajar 6 días y descansar el séptimo. Fue algo que Dios hizo al principio de la creación y que el pueblo de Dios conocía, pero que ya no tenían permiso. Esta programación en su vida por generaciones era tan imposible creer
que después del exilio iban a poder entender qué significa conectar con Dios, porque ni siquiera sus antepasados les podían enseñar qué significaba descansar en ellos, ¿no? Sabes, en culturas similares como Babilonia podemos entender, si puedes más o menos echarle número, se podría decir que los esclavos trabajaban entre 12 y 16 horas al día. Estaban completamente enfocados en algo que estaban construyendo, el trabajo de alguien más, y que de lo único que estaban sostenidos era de su propia vida y de su propia familia. Era terrible lo que tenían que hacer, ¿no? Tú y yo nada más tenemos que batallar con el Black Friday y Navidad. Es todo. Ellos tenían muchas más cosas que hacer, ¿no? A lo mejor tú te sientes así hoy en día, estás esclavizado a través del trabajo. Hay muchos de nosotros que no tenemos opción y que tienes 3, 4 trabajos y que prácticamente el día de descanso que ya tienes en tu trabajo lo usas para trabajar en otra cosa más que te puede generar algo de dinero. Y no hay pausas y no hay nada, y hay temporadas bien difíciles y después se convierten en malos hábitos, entre otras cosas. Personas muy cansadas y muy ocupadas cometen las peores decisiones de su vida. Es la verdad. Personas que constantemente no tienen un espacio de límites y que no se dan el permiso de simplemente descansar. Eventualmente va a haber enfermedades crónicas que te va a llevar pues, a la muerte, ¿no? Y no nada más en lo físico, pero ahora súmale en lo espiritual. Personas que están sumamente cansadas de todo lo demás, les cuesta mucho trabajo entender que Dios puede traer un poquito de esperanza cuando han vivido una vida tan ajetreada y tan golpeada que no creen que Dios puede hacer algo, ¿no? Entonces es bien importante porque el tema aquí es que el pueblo de Dios no conocía lo que era descansar y quizás tú tampoco conoces lo que es descansar. Y lo vemos como un privilegio, como algo que se tiene que ganar. Y yo creo que los latinos crecemos mucho así, crecemos que nos tenemos que ganar las vacaciones, nos tenemos que ganar el día de descanso, nos tenemos que ganar esto y el otro. Y si no sientes que te lo ganas, no te lo ofreces porque es un privilegio. Ahora, ¿qué pasaría si te digo hoy en día que es una necesidad? Que muy por encima de todo, todos necesitamos esa pausa, físicamente y también espiritualmente. Cristo nos enseñó eso a través de su palabra y Dios le enseña esto a su pueblo en el Éxodo. Les enseña cómo vivir y salir de este concepto de esclavitud y empezar a vivir en libertad, cómo poder ser personas libres, ¿no? Y sabes, muchos de nosotros usamos esta palabra, ¿no? Cuando vemos a un ser querido, un amigo, lo que sea, que de lo único que hace es trabajo, le decimos, estás bien esclavizado en tu trabajo, ¿no? Entendemos perfectamente bien cómo darle bullying y carrilla a alguien que está esclavizado en su trabajo y que no tiene tiempo para nadie más, ¿no? Pero lo entendemos tan bien, de manera que sabemos cuál es el concepto, sabemos de dónde viene, y de la misma manera nos puede dar un poquito de contexto de que si vivimos esclavos de algo o de alguien aquí, de la misma manera el pueblo de Dios vivían esclavos en su forma, no tanto en física porque habían sido libres, sino en su manera de cómo pensaban y vivían en sus hábitos. Para Dios era muy importante que entendiéramos qué significa esta liberación, ¿no? De cómo el pueblo de Dios podría experimentar esta libertad total y completa y al mismo tiempo empezar a desarrollar una relación con Él. El día de descanso era precisamente para eso. Esa pausa no nada más era para descansar físicamente, pero también para descansar espiritualmente y deleitarnos en nuestro Dios, deleitarnos en su poder, ¿no? La ley de los 10 mandamientos no nada más se limitan en 10 mandamientos nada más. De hecho, en la palabra de Dios podemos encontrar que hay alrededor de 5 libros. Los primeros 5 libros puedes encontrar más de 600 leyes, que estas leyes aplican o suman valor a estos 10 mandamientos que son tan importantes y que nos dan más información de cómo poner en práctica estas disciplinas espirituales mientras vamos navegando por toda la palabra de Dios, ¿no? ¿Sabes? Dios siempre trató de darle una dirección y una formación a su pueblo, y al mismo tiempo Jesús también trata de traer una formación y una dirección a nosotros. Estas dos líneas se conectan por completo, ¿no? Nada está separado del pasado. De hecho, Jesús abraza los mandamientos y también nos ayuda a que tenemos que ponerlos en práctica. Por eso están dados al mundo. Estos mandamientos se dieron para traer orden y formación a nuestra vida con la fuente de poder que es nuestro Dios Todopoderoso. Y al mismo tiempo Jesús lo aplica y es inclusive criticado y los religiosos lo cuestionaban en su momento, ¿no? Cuando Jesús les habla y está compartiendo la palabra en la manera en que lo hace, trae como
un poquito de envidia en aquellos que estaban conocedores de la palabra. Los judíos de ese momento tenían que aprenderse libros enteros, completitos, de verdad. Entonces, cuando ven a este Jesús compartir de la manera en que comparte, enseñar de la forma en que enseña, lo primero que causa pues, es envidia. ¿Y este cuate de dónde salió? ¿A qué escuela fue? ¿O qué onda? ¿Quién le enseñó tanta cosa? ¿Cómo puede retener tanta información? Y entonces, dentro de tanta ley, tanto versículo, tanto punto que había en la palabra de Dios, tantas leyes que existían, te acabo de mencionar 613 leyes que avalan los 10 mandamientos. Le preguntan un religioso envidiosillo por ahí que salió y le dice: a ver, maestro, en Mateo 22, 36, 40, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Nomás para saber si sabe, ¿no? Y le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, estas 2 cosas nos enseña al final del día que el amor y nuestra expresión del amor se maneja de una manera vertical y horizontal, que debemos de, así de la manera tan religiosa o quizás litúrgica de cómo conectamos con Dios en amor, también debemos de conectar en amor con todos los demás. Fuera de todo esto, tú podrías haber sido un héroe de la ley y sabértela toda la ley, pero no tener nada de amor por tu prójimo. Entonces puedes expresar según tener un amor total a Dios, pero realmente no tener un amor total a la gente. Como Dios nos ama a cada uno de nosotros, no podía definir en realidad que Dios estaba en tu corazón. Entonces estas 2 cosas se conectan una de la otra, pero dices: ¿cómo llego ahí? ¿Cómo puedo lograr amar a Dios y amar a mi prójimo? Está bien difícil. El momento de descanso, el sabático, el sábado, el tiempo que apartamos a Dios, yo creo que la intencionalidad de esa disciplina nos ayuda no nada más a crecer en amor hacia arriba, pero nos nutre para poder ofrecer amor hacia afuera, poder conectar con los demás verticalmente y horizontalmente. Cuando Dios trae libertad al pueblo de Dios, también trajo orden, trajo alineamiento, trajo este desorden físico mental que traían estas líneas de pensamiento. Empezó a cada uno a cortarlas y empezar a crear nuevos conceptos. Por eso es que los 10 mandamientos están ahí, ¿no? Y dentro de todo esto, a Dios le plació que ellos pusieran una práctica nueva en algo que no habían hecho en mucho tiempo, pero que era sumamente necesaria. Lo que Dios más anhelaba era tener esta relación con su pueblo, de tener este tiempo de conectar con Él, ¿no? Y aquí es donde viene Éxodo 20, del 8 al 11, empieza a decir esto: acuérdate del día sábado para sacrificarlo, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivían en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Todos los mandamientos, todos, y este precisamente que nos da mucha información, y es precisamente el más largo de todos los que hemos visto anteriormente. Nos invita también a trabajar en cómo Dios lo hace y cómo realmente Dios incluye el trabajo, pero también cómo incluye el descanso. Por eso le dice: recuerda lo que hice desde el principio, ¿no? Recuérdate que del día sábado es importante, y también nos hace poner en pausa y reposar en esta práctica espiritual que era tan importante. El día de descanso no solo se hizo para que ellos pudieran descansar, pero se hizo para conectar con Dios. 2 puntos importantes que veo aquí es que el trabajo no es el problema, porque entra en la historia justo antes de que el pecado entrara en la historia. O sea que si usted se queja del trabajo, no tiene por qué quejarse. Dios trabajó también, ¿no? Creó todo lo que vemos. El trabajo no es el problema, ¿no? El trabajo no es precisamente
el juicio o precisamente el castigo del cual tú y yo estamos trabajando. De hecho, es parte de lo que Dios hace, nos incluye en esa historia. Así como Dios es el creador, nosotros somos creadores también de muchas cosas. Somos hechos a su imagen y semejanza y tenemos labores que hacer y tenemos el potencial por encima de todas las criaturas que hay en este mundo de crear algo. Tenemos este don de parte de Dios, pero por encima de todo también le fue importante declarar un día de descanso, ¿no? El día sábado no solo es un día de descanso, sino también es un día donde renunciamos a todo lo demás y meditamos en lo grande que Dios es para cada uno de nosotros. Para todos nosotros esto puede ser como un lujo y muy difícil de aplicar, pero a decir verdad, ¿qué es un sabático? ¿Cómo te puedes tomar tú un sabático? ¿Cómo sería mi reposo, mi día de reposo en el 2025? Tú podrías preguntarte, ¿no? Pues está bien cañón, ¿no? Está difícil poner una pausa, está difícil hacer que las cosas funcionen para que ese momento pase, ¿no? Y para muchos de nosotros hoy puede ser quizás el día de reposo, ¿no? Puede ser el domingo que vienes aquí a la iglesia y tienes esta hora nada más para decirle gracias a Dios. Muchos de ustedes se tienen que ir a trabajar después. De hecho, en el servicio pasado, una persona que conozco ya mucho tiempo, la conocí en su trabajo, viene a la iglesia temprano y luego me avisa, ya me voy al trabajo temprano porque ya voy a entrar. O sea, no tiene ni siquiera chance ni de descansar, pero este es su tiempo de reposo, ¿no? Sabes, vivimos en un mundo donde la verdad, el estilo de vida nos limita el poder tener un tiempo de descanso, ¿no? Y crecimos con la idea de que siempre tenemos que trabajar y que tenemos que alcanzar algo, aún y cuando tenemos días de reposo, tenemos que darlo todo en este momento y no hacer una pausa a todo lo demás. Entonces, cuando yo te digo, ¿cómo poder hacer una pausa para buscar tiempo con Dios y no hacer nada? Se te complica la vida, ¿no? ¿Verdad? Dices, no, Richard. Esta vez no, Richard, no manches, no se puede. Es imposible, ¿no? Pero fíjate nada más, ¿sabes quién sí entiende cómo no hacer nada? Cristian Castro. Dante Gebel, un pastor, le preguntó, ¿y tú qué haces en tu día de descanso, no? ¿Qué haces en tu casa? Nada, dice, yo no hago nada. Y luego todavía dice, no, de hecho yo le quiero enseñar a la gente a no hacer nada. ¿Cómo aprender a no hacer nada, no? Y dices, bueno, ¿y qué es no hacer nada? Nada, estamos en la casa y está esto ahí negro. Dice, nada más, no hagas nada. Ve esa cosa negra ahí un rato. No hagas nada, ¿no? Pero ¿sabes qué? Así de pirata y de loco. Yo no sé si es un genio o qué será. Pero tiene mucho sentido, también por otro lado. ¿Sabes por qué? Porque cuando te permites descansar, entre comillas, físicamente, muchos de nosotros no le permitimos descansar a nuestra mente. Y luego, cuando no le permites descansar a tu físico ni a tu mente, menos vas a descansar espiritualmente en el Señor. Entonces sí tiene algo de lógica. Sí tiene algo de lógica. Yo sé que es un extremista y está bien piratón, pero si te pones a pensar bien, ¿cómo está la cosa ahí? La cosa detrás de la cosa tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque aun y cuando nos damos el espacio de salir unas vacaciones con tu familia, tu cabeza no descansa. Y luego, aun y cuando muchos de nosotros estamos pidiendo oración porque Dios haga su preciosa voluntad o el milagro que tanto anhelamos, dudamos dentro de nosotros y decimos, ¿será que Dios lo va a hacer o no? Aún y cuando estamos en una vida privilegiada, no nos permitimos el tiempo de descansar. Y sabes, lo más importante de todo esto no es tanto que descansemos o darnos el regalo del descanso, sino qué hacemos con el descanso. Y eso es precisamente lo que a Dios le permitía hablarle a su pueblo en su momento y que nos habla a nosotros el día de hoy. Así que estos próximos puntos quiero que tengamos un poquito más de contexto. Sabes, el día sábado es un día de descanso y quiero que digas me invita. Di conmigo, me invita a detenerme, a hacer una pausa. Cuando tú y yo le decimos sí a algo, le estamos diciendo no a muchas cosas. Pero cuando tú y yo aprendemos a decir que no a algo, le estamos diciendo pues prácticamente no a todas las demás cosas.
Estamos poniendo prioridades en lo que es realmente importante. Y si no tenemos esta virtud de poner pausa y decir, voy a detener este tiempo y ponerlo en manos de Dios, es bien complicado poder decirle sí a todo. De hecho, lo que queremos invitarte es que puedas a poco construir una vida en el cual tú puedas decirle no a muchas cosas y decirle sí a pasar tiempo con Dios. Eso puede ser un sabático, eso puede ser un tiempo de descanso, porque es un tiempo nada más. A lo mejor no puede ser todo el tiempo, pero ese tiempito que tú te das te va a dar la oportunidad de poder practicarlo a través de leer la palabra de Dios y también a lo mejor de orar y simplemente decir gracias. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos descansados, estamos agradecidos. Cuando tú y yo estamos cansados, somos bien malagradecidos. Queremos que todo nos merecemos y que todo necesitamos. Pero cuando tú y yo estamos descansados, podemos ver alrededor de las cosas y decir, Señor, gracias. Entonces el descanso es algo que necesitas. Así que una vez más, el día sábado es el día de descanso y me invita a descansar también. ¿Sabes? Hay algo que pasa en mi cabeza, algo que programé desde hace mucho tiempo. Y es la siesta. Los viernes es mi día libre. Y desde hace mucho tiempo, los viernes me tomo una siesta. Nada más. Y si es la 1 de la tarde o 2 o 3 de la tarde, créanme, yo vengo manejando y me duermo. Neta. Si estoy comiendo con usted, me voy a estar bostezando, o sea, me va a dar sueño. Inmediatamente yo empiezo a sentir que necesito ese descanso. Y sabes, para muchos de nosotros la siesta es como un privilegio que, yo no puedo hacer eso, yo nunca lo, ¿sabes? ¿Por qué no te regalas descansar? ¿Sabes? Eso es amor propio. Tanto lo necesita tu cuerpo más allá. La única cosa es que tu cuerpo no habla y te dice, hey, necesitas pararte. La única manera en que tu cuerpo habla es a través de una enfermedad crónica que ya no puedes cambiar. Y nosotros somos los que podemos tomar el control de todas esas decisiones. Y sabes, simplemente, yo sé, o sea, esto es raro, pero mi cuerpo simplemente me pide el viernes, necesitamos descansar. Y sabes que yo le doy tantas gracias a Dios por esa disciplina, porque en serio descanso de verdad, ronco tanto, usted no, hasta la garganta me duele, yo creo. Pero lo doy gracias a Dios, le digo, Señor, gracias porque me das permiso de descansar y que tengo el tiempo de poder dedicarme ese tiempo para descansar. Número 3, disfrutar de lo bueno y ser consciente de la presencia de Dios es algo que me invita el descanso. El disfrutar de lo bueno y ser conscientes de la presencia de Dios. ¿Sabes? No hay nada más hermoso que poder estar descansados y simplemente disfrutar de su presencia. Pareciera que todas nuestras oraciones se tratan más de ver qué puedo obtener de Dios como una transacción y menos de poder apreciar quién verdaderamente Él es. Y esta tensión es constante. ¿Por qué? Porque estamos cansados y necesitamos, pero cuando hacemos una pausa, le estamos prácticamente dándole toda nuestra presencia a Él. Estamos dedicándole ese tiempo a Él. Y ¿sabe? Los judíos tienen muchas prácticas, ¿no? O sea, desde que el viernes, desde que se mete el sol, hasta el siguiente día, el sábado, que sale el sol. O sea, todas estas cosas de prácticas de 24 horas, ponen 2 velas, las 2 velas significan 2 cosas. O sea, a lo mejor no puedes hacer toda esa liturgia, porque realmente nadie te está pidiendo que hagas todo ese tiempo al pie de la letra, pero a lo mejor lo que Dios nos quiere decir es la intencionalidad. ¿Sabes? Jesús lo que era intencional con su tiempo. Y cuando necesitaba descansar, se apartaba de todo lo demás y dedicaba ese tiempo para orar a Dios, para estar con Él. Era más importante para Él estar con Él porque su misión era demasiado grande. Si tú eres papá de adolescentes, ¿qué crees? Tu misión es muy grande. ¿No? Y si no eres papá, pero estás en la universidad terminando la escuela y no sabes qué sigue en tus proyectos personales o en el futuro, tu misión es muy grande. Y si a lo mejor ya no tienes hijos chicos, ¿no? Ya todos se casaron, ¿qué crees? Abuelos, su trabajo no termina. Van a terminar malcriando los nietos y nunca dejan de criar a sus hijos. Nunca. Siguen en esa trayectoria, nunca se gradúan, vaya, ¿no? Mira lo que dice Salmos 34:8, dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. Si tú y yo no descansamos,
no vamos a saber qué significa refugiarnos en nuestro Dios. Cuando alguien te dice, en medio de tanta circunstancia, refúgiate en el Señor, vive con... Dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de refugio? ¿Dónde está? ¿Dónde me refugio? ¿Abajo de la cama? ¿Qué? ¿Abajo de la almohada? ¿Dónde está eso? No sé. Pero es porque no sabes estar en su presencia. Cuando tú aprendes a ser intencional con su tiempo, a decir, tengo esta hora, Señor Jesús, a lo mejor no tengo mucho, pero voy a dedicarte esta hora. ¿En qué? En no hacer, como dijo Cristian Castro, y voy a disfrutar de tu presencia. Voy a poner una adoración, voy a leer una palabra. A lo mejor no voy a decir nada. A lo mejor nada más quiero escuchar el sonido. Quiero sentir mi cuerpo. ¿Qué me duele? ¿Qué no me duele? Y en vez de pedir, voy a dar gracias. Y ya. Y sabes que a lo mejor el primer día no sientes nada. Pero si la próxima vez que agendas ese tiempo, vas a empezar a sentir algo diferente en ti. Porque ya tienes una cita con Dios. Cuando tú y yo somos intencionales, estamos buscando de su presencia. Y sabes que por mucho que te enseñemos toda la palabra de Dios, si tú no practicas esta disciplina para ti, con Dios, no vas a entender nada. No vas a entender nada. Cuando lleguen las circunstancias que son inevitables, ya no vas a correr en socorro porque ¿cómo le hago para que esto se resuelva? Sino vas a aprender a regresar a Salmos 34:8 y va a decir, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. Vas a aprender a refugiarte en su presencia. Y te voy a explicar un poquito más de qué se trata. En el día de descanso, debo reconocer, en este caso reconozco, que aunque el trabajo no esté terminado, Dios me ofrece el descanso. ¿Sabes? La ansiedad y la depresión, estas dos cosas, a lo mejor son muy populares estas palabras en el 2025 y desde hace un par de años, ¿no? Pero son tensiones que hemos vivido toda la humanidad. Siempre estamos ansiosos de lo que no podemos controlar y estamos deprimidos por lo que ya hicimos mal anteriormente, de lo que no podemos cambiar. Y cuando estas dos cosas se colapsan y vivimos en un mundo donde creemos que todo lo podemos hacer y que nos ha dicho que todo lo podemos lograr, nos olvidamos que el que pone el cherry en el pastel es Dios. ¿No? Dios no es Amazon, iglesia. Te va a mandar todo en 3 días, ¿no? No. Las cosas no son así. Nosotros debemos de vivir en humildad, en que estemos contentos con el trabajo que Dios nos mandó a hacer en este tiempo y creer que lo demás a Dios le toca. Sabes, en la palabra de Dios vemos muchas enseñanzas acerca de la siembra y la cosecha, ¿no? La siembra y la cosecha. Y sabes, está interesante eso. ¿Cuántos sembradores, cuántos campesinos hay aquí? 1 o 2 personas nada más, ¿no? Ahora, algo que sí sabemos todos nosotros es esto, que el trabajo, la siembra y la cosecha es difícil. Tienes que darle machín, te tienes que ensuciar las manos, ¿no? Y vas a llegar y trabajar la tierra y después echas la semilla y luego empiezas a trabajar un chorro de cosas que yo desconozco por completo. Pero una cosa sí, sabemos que cuando se hace esa parte es posible que empiece a crecer esa semilla y que crezca eso que tiene que crecer y eventualmente, si Dios lo permite, va a haber un fruto, ¿no? A través de la lluvia, a través del agua que tú provees, del fertilizante y todas estas cosas, ¿no? Ahora, hay cosas que tú y yo podemos hacer, pero hay muchas otras cosas que no están de nuestro control, que vaya a dar el fruto que queremos. ¿Eso sabes quién lo controla? Y un campesino entiende eso. Entiende que va a haber cosechas que se van a perder y que no va a haber fruto. Va a haber fruto que se va a perder y lo que sea, pero está fuera de su control, porque nosotros no creamos el fruto. Dios lo hace. A Dios le place. Cuando tú y yo no entendemos esto, entonces vivimos en un mundo donde creemos que todo lo podemos hacer sin la ayuda de nadie y que no nada más hacemos y nosotros resolvemos. Ahora, cuando te pido a ti que le des a Dios el control de todo, se te hace bien difícil porque no entiendes lo que significa regocijarte con el Señor y refugiarte en su poder. El sabático, el tiempo de descanso, nos ayuda a entender humildemente que nos toca hacer nuestra parte y descansar en que Dios va a hacer el resto. Practica eso en las cosas más sencillas de tu vida y vas a ver que tu ansiedad va a bajar un poquito de nivel.
Y vas a volver a ver tu depresión en cosas que no has podido resolver y decir, bueno, esto ya no se puede resolver, pero lo que sí puedo resolver es lo que voy a hacer hoy. Esto sí lo puedo resolver. Y si es lo que sea que tengas que hacer, a lo mejor es confiar más, a lo mejor es orar más, a lo mejor es buscar su palabra, a lo mejor es descansar, lo que sea. Pero empieza a hacerlo hoy. Número siguiente, quiero seguir el liderazgo de Dios y recordar que el mundo no está sobre mis hombros. Y eso es bien importante. Cuando tú y yo oramos a Dios, yo, ¿verdad? Yo oro esto, quiero, Señor, seguir tu liderazgo, Dios. Yo quiero seguir tu palabra. Y ayúdame a entender y a recordar que por mucho que las cosas estén mal en el futuro, que se vean predichas en el futuro, que yo voy a hacer mi parte, me comprometo a hacer mi parte y te voy a dar el permiso de tú hacer el resto. ¿Sabes? Si quieres dejar de ser una persona que se preocupa por todo, de tener ansiedad por todo y depresión, practica un tiempo de reposo en orar y meditar y deleitarte en el Señor, haciendo una pequeña pausa a tu día para que puedas recordar quién es Él y qué tan grande es su poder. Empieza a hacer esa práctica. Poco a poco, estoy seguro que a través del poder del Espíritu Santo que está aquí presente contigo todo el tiempo, te va a empezar a enseñar qué significa eso. ¿Sabes? Las personas libres viven bajo el soporte total de Dios, en que ellos están contentos con lo que han hecho y al mismo tiempo están dejándole a Dios el resto. Las personas que no son libres viven bajo el qué dirán, las apariencias y las expectativas. Todo el tiempo están siendo esclavos de esas cosas. Están siendo esclavos de lo que van a decir, de lo que van a ver, de lo que va a resultar bajo tus propias fuerzas. ¿Sabes? Cuando no cumples con las expectativas y las apariencias que tienes, hay una falta de propósito y entras en total depresión y ansiedad. Totalmente. Porque dices, ¿y ahora qué sigue? No sirvo para nada, no hago esto, no hago lo otro, no sé esto, no sé el otro. Pero cuando descansas en el Señor y te recuerdas cuál es tu propósito y tu labor aquí, estás depositando también en ti y en Él quién es Él en ti y a través de ti. Y eso es propósito. Pero no puedes descubrir eso, no nada más viendo un video de TikTok que te anime y que se te acabe ese ánimo tan pronto te llega un correo de algo que tienes que pagar y que no tienes cómo pagarlo. Sino descansar en el Señor, descansar en su presencia, descansar en Señor. ¿Sabes qué? No tengo sabiduría, pero te pido por sabiduría. Ayúdame a descansar en ti. No sé cuál sea tu oración, pero lo que sea, la pausa del sabático es necesario, es un mandamiento que al practicarlo nos va a ayudar a conectar más con Él. El día del descanso me posiciona a caminar con Dios, eso es. Me posiciona a caminar junto con Él. Mateo 11, 28, 30 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y la carga es liviana. La carga es liviana. ¿Sabes? Si del lado espiritual no estás tomando esta práctica de descanso, imagínate del lado físico, del lado como persona. Te voy a leer rápidamente qué puede pasar si no descansas nunca y si siempre estás afanado por acumular y no te das el tiempo de descansar. Fíjate nada más. Número 1, hay consecuencias mentales y emocionales. O sea, prácticamente si estás bien pirata te vas a poner peor. O sea, no hay manera. Va a haber mucha ansiedad, depresión, falta de sueño, va a alterar el equilibrio químico de tu cerebro también, va a haber alucinaciones, paranoia, va a haber irritabilidad, vas a perder tu autocontrol, o sea, prácticamente vamos a ver tu peor versión como persona, va a haber consecuencias físicas, el sistema inmune se va a ver debilitado, te vas a estar enfermo y no vas a entender por qué no me puedo poner bien, o sea, simplemente si no descansas, estas cosas empiezan a pasar. ¿No? Problemas cardiovasculares, va a aumentar el riesgo de alta presión, de infartos en tu vida, derrames cerebrales, va a haber por resultado diabetes, va a haber también obesidad, el cuerpo va a perder el control, el azúcar se va a desbalancear por completo, va a haber fatiga crónica, agotamiento físico, el cuerpo se va a colapsar en algún momento, también te puede llevar a desmayos y accidentes en medio de todo ese rollo. Va a haber consecuencias fatales, va a haber microsueños al volante, o sea que te vas a dormir mientras estés ahí manejando, se te va a ir el tiempo y vas a chocar por allá.
síndrome de muerte por fatiga extrema también, casos que se documentan en militares y en muchos otros tipos de trabajo como los que manejan camiones, causan accidentes fatales por simplemente falta de cansancio. Digo, no falta de cansancio, pero falta de descanso y mucho cansancio. Y también con todas estas cosas colapsadas sin el descanso empieza a haber estos pensamientos de suicidio, empieza a haber esta falta de propósito, empiezas a indagar en cosas que no debes porque simplemente tu mente no está descansando, ni tu cuerpo, ni tu alma, ni nada de eso. Y yo sé que no hay nadie aquí así, pero a lo mejor describí tu vida entera. Y a lo mejor es la vida de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, si tú quieres escuchar una palabra de Dios para tu vida, escucha este mandamiento. No me escuchas a mí, ni escuches nada de esto, ¿no? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Te has dado el permiso de hacer una pausa y nada más decir gracias? ¿No? Empezar a desarrollar una vida espiritual, ¿sabes? Hay muchas cosas que podemos hacer, sí. Hay muchas cosas que no hemos logrado, sí. Pero lo que hoy sí puedes hacer es ser intencional con tu relación con Dios y aprender a descansar en Él. Eso es lo que tú y yo podemos hacer hoy. El día de descanso también me posiciona para esperar en Dios y esperar con Dios cualquier circunstancia. Éxodo 14:14 dice, ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. O sea, Él va a luchar por ti. Tú nada más tienes que ser fiel a Él y las batallas se las va a pelear por ti. Eso te debe dar ánimo, iglesia. Ese ánimo se lo dieron a ellos, a los que estaban saliendo de la esclavitud, y es el mismo ánimo que Dios te quiere dar el día de hoy. Por último, el día de descanso me posiciona para recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo debemos de vivir en este mundo. El descanso no es un privilegio, es una necesidad física, mental y espiritual. ¿Por qué no te pones de pie? A continuación vamos a adorar a Dios con 2 canciones y luego va a haber cosas que hacer y anuncios y cosas así. Pero si hay algo que puedes hacer diferente esta semana es ser intencional con esa pausa que vas a hacer. Inclusive si quieres ponerle a tu calendario recordatorio pausa con Dios, hazlo. Pon 1 hora, media hora, un día entero, una semana, yo no sé cuánto quieras o cuánto necesites. Pero comprométete con ese tiempo. Eventualmente se va a convertir en una necesidad espiritual que vas a necesitar todos los días. Y eventualmente se va a convertir en un estilo de vida que Dios lo que anhela, más allá de ser algo religioso y rutinario, lo que Él quiere es tener prácticamente una relación estrecha contigo. De manera que si estas cosas empiezan a fomentarse en tu día a día y son parte de tu agenda, de verdad, va a llegar el momento donde, aunque las circunstancias se vean tan oscuras, tu fe va a estar anclada plena y completamente en Dios. Los consejos van a ser muy buenos, las ayudas van a ser necesarias, pero tu fe. Recuerda esto, cuando Jesús sanó en su tiempo aquí en la tierra, nunca dijo, eres sano porque yo puse tu mano en ti. Tu fe te ha sanado, fue lo que dijo. Entonces la fe es precisamente lo que tenemos que nosotros crecer en nuestro corazón y en nuestra alma. Y el sabático y el día de descanso nos ayuda a confiar más en Dios, a crecer en Él, y más allá de eso, de ver qué podemos recibir, es agradecer qué tan grande es nuestro Dios. Inclina tu rostro. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser hombres y mujeres que busquemos descansar en tu presencia, que busquemos descansar en ti, Señor, de una manera tranquila, orgánica, simple y sencilla, pero genuina y auténtica. De verdad, apreciar y atesorar estos mandamientos que tú nos has regalado a la humanidad para poder traer alineamiento y formación a la vida que tú anhelas que cada uno tengamos. En el nombre de Cristo Jesús juntos decimos amén.